ya pues ha terminado la presentación del libro Libertad de Osadía. Estamos aquí con Paco Ignacio Taibo II, pues muy agradecidos, en lo personal muy contentos pues de poder tomar la poesía, tener la poesía como un arma y como frente pues de esta revolución y resistencia. Nos gustaría, Paco, que nos hables, aquí estamos en Radio Plantón, una radio que se ha dedicado pues a ser un medio libre del magisterio de aquí, de la lucha aquí en Oaxaca, y pues para que nos des un mensaje a todos los compañeros. Es una radio que no solo escuchan los maestros, sino el pueblo en general, gente trabajadora, estudiantes, y nos gustaría que nos dieras algunas palabras para nuestros escuchas. Muy breve, porque después de una presentación va uno quemando neuronas y ya no tengo tantas en mi vida, pero es obvio que a nivel nacional se están produciendo 1001 divergencias y disidencias. El proyecto neoliberal del gobierno está arrasando y destruyendo donde quiera que pone la mano, está limitando las libertades públicas, está agrediendo la economía popular, está fabricando millonarios fraudulentos, y cuando ya no le queda de otra está utilizando no solo los poderes que le da unas cámaras de diputados que llegaron quién sabe cómo ahí, sino además el autoritarismo y la represión. Ha llegado la hora, cada vez más claramente, de que el movimiento unifique sus fuerzas, que dejemos de dar luchas por aislado y que concentremos todas nuestras fuerzas en una medida única, que es hay que sacarlos de los pinos. Claro, estamos también a 3 meses de la masacre en Nochistlán, a 2 años de la desaparición de nuestros 43 compañeros normalistas, y pues también es importante mandar hasta allá este mensaje de solidaridad y resistencia. La lista es interminable. Empiezas a revisar y encuentras prácticamente en todas las esquinas agresiones contra el pueblo. Desde el chavito de la esquina en una tienda que trabaja en Guadalajara, al cual la Ley Federal del Trabajo ya no lo cubre. Lo dejaron desnudo, no tiene aguinaldo ni vacaciones, ya ni tiene séptimo día, ¿sí? Las horas extras jamás se pagan doble, y ahí tienes una agresión virulenta contra los jóvenes que han entrado a primer empleo en los últimos años. Tenemos una ley de playas que nos quitó a los mexicanos las playas, una ley energética que nos dejó sin el petróleo a la nación, medidas continuamente de apoyo a multimillonarios corruptos asociados con el aparato del Estado, ¿sí? Sueldos verdaderamente absurdos a funcionarios públicos y miseria en las calles. El país está viviendo bajo una tensión creciente a la que hemos respondido de manera descoordinada, sector por sector, grupo por grupo, incluso dentro de la propia gente, excepto en esta última oleada, se había estado manifestando por sectores. Es necesario ir unificando las luchas, unificando el programa en torno a los puntos de acuerdo básicos, y yo creo que están claros. El primer punto de acuerdo básico es no al proyecto neoliberal. Es un proyecto que fabrica millonarios y pobres a la misma velocidad y que despoja de derechos a los ciudadanos, derechos básicos. ¿Qué estamos esperando? ¿Que nos llegue una ley de seguridad social que destruya al IMSS y al ISSSTE para beneficiar un seguro popular de bajísima cobertura? Estamos esperando eso. Estamos esperando que se les cobre 17% de IVA en los mercados y a los vendedores ambulantes. ¿Sí? ¿Hasta dónde van a llegar? No tienen límite, pero además todo esto junto con una política de hacer grandes negocios, no tienen tragadera, ¿sí? Tienen castillos en Francia, todos los gobernadores coludidos, la vinculación con la absurda guerra del narco que inventó Calderón, que ha costado víctimas inocentes por todos lados. El país está en un proceso de degradación, urge la construcción de una unidad por la base de todos aquellos, ¿sí?, que estén dispuestos a combatir el programa neoliberal y a sacarlos de los pinos. En este contexto, la lucha magisterial y popular está haciéndole un frente de resistencia al gobierno que ha logrado que se convierta Peña Nieto en el gobierno, uno de los gobiernos más impopulares de la historia de México. Así es, y han logrado poner en la agenda algo que trataron de pasar de contrabando. El proyecto neoliberal está lleno de cortinas de humo. De repente dice, hay que flexibilizar el mercado laboral y aumentar el empleo. Y esto significa que el chavo que entra al primer empleo no tenga ya vacaciones, ni aguinaldo, ni séptimo día, contratos de 3 días, outsourcing, o sea, toda una serie de falacias que en medio de este doble lenguaje están ocultando la profunda agresión del Estado contra el pueblo. El movimiento magisterial ha puesto del centro
donde está el centro, que es esto, no es una reforma educativa, esto es una reforma laboral destinada a perjudicar a los maestros, a destruir las normales rurales. Su reflexión de 49 años del aniversario de la masacre, del asesinato del Che Guevara. Usted escribió un libro muy completo, un libro que hoy trabajo conmigo, por cierto. Hace más de 20 años me parece que lo escribí, yo lo compré cuando era estudiante. Así que háblenos de esa reflexión, que el legado que continúa vigente del Che Guevara. Lo que pasa es que el Che fue el hombre simbólico de mi generación y era una especie de ajuste de cuentas. No quería hacer una biografía edulcorada, dulcificada, ni quería hacer una biografía simplista que tomara una frase y con esa frase lo resolvía todo. Quería hablar de la complejidad de un personaje y de un momento. Y por eso el libro se llama Ernesto Guevara, también conocido como el Che. El libro sigue circulando, parece que es interminable, van cambiando las generaciones. Ahora últimamente ya se los firmo a abuelos que sus nietos se lo robaron y a nietos que se lo robaron a su abuelo. Entonces el libro sigue teniendo vida de una manera sorprendente. La bandera también. Lleva ya 70 y tantas ediciones en México. El rostro del Che, sus mensajes sigue tan vigente como hace. Sí, siempre y cuando seamos capaces de colocarlos históricamente. La frase por la frase puesta fuera de contexto no dice nada. ¿Y cómo cree usted que lo está haciendo la gente? Yo creo que lo está haciendo de todas las maneras, desde aquellos que hacen una lectura más profunda del Che hasta aquellos que simplemente quieren poner nervioso a su papá y cuelgan un póster del Che en la recámara. Quisiera hacer una pregunta sobre las elecciones en Estados Unidos. Este medio comunitario nuestro, estoy de Radio Pacífica, sale en Los Ángeles, California. ¿Cómo ve las elecciones en Estados Unidos? Desde hace mucho tiempo, las elecciones norteamericanas no son un problema de voluntad de la gente, sino de manipulación informativa y de lobbies. La presión de los lobbies, el dinero que arrojan a ciertas campañas, son las que van a determinar los resultados. Para los mexicanos la llegada de Trump sería un desastre, pero la llegada de Hillary tampoco hay que recibirla con grandes aplausos. Son los dos candidatos más impopulares en la historia de Estados Unidos. Bien y dirán, yo todavía conocí a algunos más impopulares como Nixon, que además era más feo todavía. ¿Qué pasaría si ganara Hillary? Yo no me dedico a la especulación política, hablaremos sobre el camino. ¿Puedes hablarnos ya para cerrar sobre la brigada y este esfuerzo que se está haciendo para alfabetizar, para que los libros lleguen a todas las personas, los obreros, los trabajadores? Bueno, la brigada ha producido en estos 7 años que tiene de vida a 160 libros y ha regalado más de 1,5 millones de libros. ¡Regalado! Aparte de esto, en las ferias del libro que estamos continuamente organizando aquí y allá, hemos puesto a la venta unos 7 millones de libros a precios bajísimos. Si eso no altera la manera como se está leyendo, entonces no sé qué, pero yo sí creo que ha sido un impacto en el Valle de México. Lamentablemente no tenemos la fuerza para extender el proyecto a nivel nacional. No es nada fácil movilizar una feria del libro de la brigada a más de 200 kilómetros de distancia del DF. Es complicado, es caro, y como precisamente trabajamos con saldos de libros que tienen un margen muy chiquito de ganancia, las editoriales, los distribuidores o las librerías de viejo que jalan con nosotros en las ferias del libro no tienen posibilidad. De alguna manera, esta debería ser una tarea de Estado, pero tenemos uno de los más ineficientes gobiernos en materia de política cultural a nivel nacional, y yo creo que así va a seguir. No veo, es más, el año que viene el Conaculta va a recibir unos recortes brutales que lo van a dejar solo en términos de dinero para pagar a los que tienen ascensores, pero no el contenido de las exposiciones a donde suben esos ascensores. El libro de Leonel Manzano es el primero que se hace de poesía de un preso político. ¿Qué hacen ustedes? No, debe ser el segundo, porque publicamos un libro de poemas de Nassim Hikmet, el poeta turco que escribió estando en la cárcel. ¿Preso político mexicano? ¿Un preso político mexicano? Sí. ¿Hay otros hay más interés para continuar? Hay más presos políticos mexicanos que escriban poesía. Hay más presos políticos. Yo conozco. Bueno, entonces díganle al compañero que nos haga llegar su material, ¿no? Solo como también reconocer esta labor que hacen a través de la poesía, ¿no? Este trabajo que incluso pues podemos ver, ¿no? en otros escritores como Roque Dalton, por ejemplo, ¿no? Y esta lucha que se hace desde la trinchera, desde el arte, pero siempre de la mano con la revolución, ¿no? El arte ligado también a resistir y a liberar. ¿Era eso una pregunta?
No, era un comentario Bueno. para que lo escuches. Te agradecemos mucho en Radio Plantón que estés con nosotros. Es Un para... placer, me da mucho cariño. Radio Plantón, me gusta Radio Plantón. Las cosas que he oído de Radio Plantón me gustan. En general tenemos la necesidad de multiplicar todos los medios de difusión paralelos. Ante la ofensiva sistemática de una televisión muy controlada, de una radio muy controlada y de una prensa muy controlada, toda la información paralela que podamos generar desde el movimiento, bienvenida sea. Muchas gracias. Paco, un mensaje para el magisterio a nivel nacional, de aquellos compañeros que no han querido entrarle a la lucha, porque son algunos estados. Mira, y si pretendes que yo les hable a los que no le han entrado a la lucha, le ronca. ¿Dónde los veo y no los conozco? Yo conozco a los que entraron a la lucha. Sí, marché con los maestros en Morelia, en Oaxaca, en el DF 7 veces, en Acapulco, etc. Es el propio magisterio el que tiene que extender esta reflexión. Y la reflexión es muy sencilla, que es, hay que poner en la cabeza de la gente de que no se está luchando por algo limitado, sino se está luchando por el destino de la educación pública en este país.